Manejo multidisciplinario en sarcomas, un tema como amplio y difícil de englobar, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. El objetivo será discutir la importancia del manejo multimodal y multidisciplinario de los sarcomas de tejidos blandos, ilustrado en algunos casos clínicos. Y viendo cómo Andrés empieza su charla sobre lo pesimista que era y lo bien que le salió la charla, pues yo voy a tratar de empezar mi charla justificando lo mal que va a salir, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente me tocó bailar con la más fea, poca evidencia de buena calidad, es una enfermedad rara, patología principalmente quirúrgica, y pues nada que hacer, Santa Marta 5 pm y ustedes aquí juiciosamente, pues vamos a ver. Entonces vamos a empezar voy a tratar de empezar a justificar por qué me va a salir mal la charla. Entonces, pues poca evidencia. Cuando ustedes comparan lo que hay de clinical trials en PubMed de cáncer de seno, hay aproximadamente 20.000 referencias y son estudios de alta calidad metodológica con un gran volumen de pacientes. Si nos vamos a pulmón, pues son 15.000 de iguales características, y si nos vamos a sarcomas, pues hay 3.200, y generalmente esos 3.200 estudios pues son realmente muy regulares en cuanto a su en cuanto a su metodología. Entonces, pues la evidencia no es muy buena. Tumores raros, Globocan Colombia 2018, no salen, ni siquiera los nombran. Por ahí hay una vaina en esta tabla de sarcoma de Kaposi, sabemos que es un sarcoma muy diferente a los sarcomas de tejidos blandos, con una etiología absolutamente diferente y que no es el target de esta charla. Si nos vamos al cuenta de alto costo en Colombia, tampoco existen los sarcomas para las cuentas de alto costo, no están entre los primeros, y entre otros tipos de cáncer tampoco. Aquí ustedes en esta lista no ven que esté en ninguna parte neoplasias de los tejidos blandos ni mesenquimales como tal. Terminamos, como muchas veces en nuestras charlas, sobre todo pues los que trabajamos en el instituto, con nuestro anuario estadístico, que es una estadística local muy limitada, pero pues tal vez es lo mejor que podamos tener en Colombia para esto. En el 2016 se atendieron aproximadamente 7.000 casos nuevos en el instituto. En esta gráfica pues claramente nos salen los sarcomas y nos tenemos que ir a las páginas más internas, donde vemos que aproximadamente atendimos 171 casos de sarcomas de tejidos blandos. Aquí no están los sarcomas óseos, aquí están excluidos, pero como lo dijo el doctor Andrés, pues más o menos deben ser unos 17, 20 por estadística. Si nos vamos al retroperitoneo y peritoneo, encontramos que el liposarcoma es ampliamente nuestro tumor retroperitoneal más frecuente, con un 46%, y el leiomyosarcoma un 15%. Y si nos vamos a otras partes del cuerpo, encontramos que nuevamente el liposarcoma y el leiomyosarcoma siguen siendo los primeros, seguidos por el rhabdo y el sarcoma sinovial. Una estadística que varía un poco comparada con la que Andrés nos mostró, pero es más o menos lo que nosotros vemos en el instituto. Entonces nos vamos a Estados Unidos. Estados Unidos espera que en el 2020 se hagan aproximadamente 13.000 diagnósticos de sarcomas de tejidos blandos, de los cuales aproximadamente 5.200 personas, 5.300 van a morir. Tienen una predisposición más alta a los hombres. Y si encontramos, los Estados Unidos espera 1.800.000 casos nuevos de cáncer en el 2020. Y si ellos esperan 13.000, pues eso nos representa un 0.72 de incidencia anual de todos los tumores malignos en los Estados Unidos. O sea, realmente es una neoplasia rara. Pero definitivamente lo que me va a salir más mal es que ustedes aquí juiciosamente están aquí oyendo esta charla, en vez de estar ahí en la piscina o en la playa. El doctor Rey me dijo, me encomendó que tratara de enfocar esto con un caso, y no es fácil, digamos, enfocar todas las diferentes aristas de los sarcomas con un solo caso clínico. Entonces me puse a pensar cómo lo podía hacer y les traigo un caso clínico de sarcomas retroperitoneales, y me voy a enfocar en 3 cosas principalmente: la neoadyuvancia, la cirugía y la adyuvancia. Esta es una mujer que traté en el 2015 con un paciente de 48 años con sensación de masa en el abdomen de 6 meses de evolución. Es una masa muy voluminosa que desplaza el riñón y todo el compartimento abdominal izquierdo hacia la derecha,
que tiene dos densidades, una muy típica del liposarcoma y una no tanto. Entonces las imágenes sugieren un extenso liposarcoma bien diferenciado, que hay unas áreas heterogéneas que pueden hacerlo pensar a uno que puede tratarse que puede tener un componente desdiferenciado. Y lo primero que uno se debe preguntar es si se debe hacer biopsia, si se debe estadificar este paciente. Y lo digo porque coincidencialmente hace 10 días en uno de los hospitales donde yo trabajo tuve una charla con uno de los cirujanos generales que hace sarcomas retroperitoneales, porque yo en esa clínica, si me llegan a mí, yo me los autorremito al Instituto Nacional de Cancerología para no envainarme, sino que en el instituto los opero. Entonces, él decía, pero ¿para qué biopsiar los pacientes? ¿Para qué? Si eso hay que sacarles la pepa. Bueno, entonces, traté de convencerlo, como los voy a tratar a ustedes no, porque ustedes son oncólogos clínicos, pero digamos que cuál va a ser la mejor evidencia para el diagnóstico y tratamiento de los sarcomas retroperitoneales. Y como les mostré, la ausencia de buena evidencia en los sarcomas nos hace llevar a que tal vez la mejor evidencia son los consensos de expertos, que son los que revisan y escriben esta literatura, y pues yo les recomiendo mucho este trabajo que es del Transatlantic Retroperitoneal Sarcoma Working Group. Se reúnen las personas que más saben de sarcomas en el mundo y nos van a dar como unas recomendaciones. Entonces la charla voy a tratar de mezclarla con el caso clínico, con algunos estudios primarios y con las recomendaciones de este consenso. Ellos crearon la Sociedad de Tejido Conectivo de Oncología y pues el objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia, la evidencia actual de forma crítica y desarrollar un documento de consenso para el manejo de esta difícil patología. Excluyeron sarcomas, los pacientes del consenso eran pacientes con sarcoma retroperitoneal primarios de origen no visceral y excluyeron pues los que están aquí nombrados. Las recomendaciones que hicieron fueron 26 principios y recomendaciones basados en los niveles de evidencia y los grados de recomendación. Y la primera recomendación que dan es que por su rareza y complejidad los sarcomas retroperitoneales deben ser idealmente manejados en un equipo multidisciplinario con centros de referencia. Si ustedes se dan cuenta, el nivel de evidencia es 4, pero la recomendación es fuertemente, pues es una recomendación de tipo A. Entonces la estadificación, no me voy a demorar en esto, TAC de tórax, abdomen y pelvis es el método estándar. Para nosotros los cirujanos no nos sirve y no hay ningún estudio, porque hay estudios comparativos entre TAC de abdomen versus resonancia, no nos da absolutamente nada más de información la resonancia, solo el TAC podemos manejar muy bien los sarcomas, es un estudio para nosotros mucho más anatómico que nos guía mucho más la cirugía, y la resonancia solo en sarcomas pélvicos. En la pelvis el TAC sí tiene unas limitaciones y la resonancia nos puede ayudar. Siempre debemos valorar la función renal diferencial, porque generalmente el riñón es uno de los órganos que más resecamos. La biopsia percutánea con una aguja gruesa es fuertemente recomendada, debe ser de múltiples cilindros, se debe repetir si no hay diagnóstico y se debe biopsiar tanto la periferia como el área sólida que tenga más ausencia de necrosis y más central. El riesgo de implantes en citotomas de biopsia es mínimo, y esto era una de las cosas que me alegaba el cirujano general, que los implantes, entonces que esto era terrible, entonces que por eso ellos no los biopsiaban. Y otras razones para realizar la biopsia es descartar tumores benignos como angiolipomas o tumores benignos de la vaina neural del miombo periférico, enfermedad de Castleman, enfermedad por IgG4, fibrosis retroperitoneales idiopáticas, identificar patologías quimiosensibles como el PNET, los tumores germinales o los GIST, identificar patologías no quirúrgicas tumorales como los linfomas, y también planear la radicalidad quirúrgica, porque depende de qué tipo de tumor retroperitoneal estemos manejando, podemos tener cierta laxitud o ser más agresivos a la hora de operarlos. Y algo que también nos tiene que ayudar, la biopsia nos ayuda a plantear si el paciente se beneficia de neoadyuvancia. Sabemos que, como nos mostró el doctor Yepes, hay algunos liposarcomas que son más sensibles a la quimioterapia, al igual que a la radioterapia, y esto nos puede ayudar un poco.
En liposarcomas, a veces los cirujanos son muy proclives a operarlos sin biopsia, pero como el doctor también nos mostró, los liposarcomas tienen una gama biológica diferente. Esto pues digamos que esto es muy típico de un liposarcoma bien diferenciado, pero tenemos un paciente también con un liposarcoma donde ya vemos que hay áreas de diferenciación o pleomorfismo y debemos documentarlo antes de la cirugía. Entonces, el riesgo de recaída local mayor con biopsia, tenemos varios artículos donde nos muestran que no se aumenta el riesgo de implantes en el área de la biopsia. Vemos como los pacientes que se les hacía biopsia Trucut no tienen diferencias con los que no se les hacía en ninguno de los ni en los subtipos de liposarcomas. O sea, no aumentan la recurrencia, no nos aumentan el riesgo de compromiso del trayecto. La biopsia abierta o laparoscópica es fuertemente no recomendada, porque primero es una cirugía innecesaria para el paciente, produce algunas distorsiones de los planos anatómicos y de la disección, puede haber contaminación intraperitoneal, muchos sarcomas, los mixoides principalmente, tienen un contenido, pues como su nombre indica, mixoides, como una baba por dentro, y si eso no es controlado en la biopsia, pues ya tenemos probablemente una sarcomatosis. Menos precisa que la biopsia con aguja por punción, ya que se biopsia generalmente la periferia. ¿No? Tal vez no entra lo suficiente a la biopsia con el bisturí y la aguja sí puede perforar bastante esto. Incluso ellos dicen que si uno se encuentra incidentalmente un sarcoma en el abdomen, uno debe cerrar el paciente y biopsiarlo con aguja. Me parece un poquito ya excesivo esto, pero lo que uno puede hacer es no biopsiarlo con el bisturí, sino pedir una aguja Trucut y biopsiarlo uno directamente con la biopsia Trucut. El paciente del caso, le hicimos una biopsia y confirmaba una neoplasia mesenquipal compatible con un liposarcoma bien diferenciado con algunas áreas de desdiferenciación. Vemos aquí en un aumento menor que hay dos tipos celulares, aquí típico liposarcoma bien diferenciado y aquí obviamente encontramos unas células pleomórficas con mitosis que ya tenemos un grado de diferenciación. Entonces la primera pregunta sería si ustedes considerarían la radioterapia neoadyuvante. Y hablo de la radioterapia adyuvante, también hay trabajos de quimioterapia, pero digamos que lo que más usamos en el instituto es radioterapia neoadyuvante. Y lo que tenemos que preguntarnos es si realmente la radioterapia sirve en los sarcomas de tejidos blandos. Sarcomas de extremidades es clarísimo que sirve desde el año 82 con el trabajo de Rosenberg, lo sabemos, múltiples publicaciones posteriores que nos confirman que la radioterapia neoadyuvante o adyuvante en los sarcomas de extremidades sirve para el salvamento de las extremidades, pero en los sarcomas retroperitoneales, pues como todo, hay ausencia de buena evidencia. Y traigo algunos estudios para mostrarles los patrones de conducta clínica más que los resultados de los estudios, y estos estudios lo que quiero mostrar es que este es un estudio del año 2006 donde la mayoría de los pacientes no se les hacía radioterapia neoadyuvante, de 1600 no se les llevó a radioterapia 1200, solo radioterapia en 428, posoperatoria 366. Y ahora les voy a explicar por qué digo esto, porque a mí me parece muy lógico que la radioterapia, si la vamos a dar en sarcomas retroperitoneales, tiene que ser neoadyuvante. Y solo se le dio a 20 preoperatoria. Este artículo, aunque muestra que la radioterapia tiene un impacto en el contexto adyuvante, tiene el igual patrón de conducta, esto solo era en adyuvancia. Vemos ya un artículo más reciente del año 2016, donde vemos ya una variación en la conducta, y digo la conducta principalmente de los cirujanos, que son los responsables de mandar al paciente a radioterapia, porque si usted se lo manda, pues ellos lo irradian, pero si usted no lo manda, pues nunca lo van a tener. Entonces, la culpa de que no estemos irradiando a los pacientes con sarcomas retroperitoneales es de nosotros, de los cirujanos. Aquí ya se han educado un poquito más los cirujanos y vemos como el 72% de los pacientes en esta serie de 1007 pacientes les dieron radioterapia neoadyuvante. ¿Y por qué radioterapia neoadyuvante? Porque tiene toda la lógica, y en las patologías raras que no tenemos gran cantidad de estudios, pues la lógica la tenemos que usar, porque aunque la lógica nos traiciona en otras patologías y la biología no siempre nos da la respuesta, cuando no tenemos evidencia pues hay que usarla, y la lógica dice que hay que hacerlo. Las ventajas de la neoadyuvancia es que desplaza las estructuras vecinas, disminuyendo la toxicidad.
El volumen objetivo es mucho más claro para el radioterapeuta, tiene una ventaja radiológica por tener el tejido estar mejor oxigenado, puede tener una posible reducción del volumen tumoral para cirugía, y ojo que generalmente nosotros eso no es nuestro objetivo. A mí no me importa que el sarcoma esté igual de grande y no varíe. Yo lo que quiero ver es el porcentaje de necrosis cuando yo se lo mande al patólogo después de operarlo, y cómo está la cápsula de ese sarcoma, que digamos que hay un engrosamiento o se genera una pseudocápsula que nos puede disminuir la posibilidad de tener resecciones R1 principalmente. Aquí vemos un estudio retrospectivo de una base nacional de los Estados Unidos, donde se incluyen aproximadamente 9.000 sarcomas retroperitoneales, 500 se les hizo radioterapia no adyuvante, lo mismo más o menos el 5%, al 60% le hicieron no radioterapia y al 20% más o menos le hicieron radioterapia. Y en resumen, lo que encuentran en este estudio es que la radioterapia, tanto preoperatoria como posoperatoria, tiene un impacto en la supervivencia global. Ojo que esto puede ser engañoso, porque sabemos que demostrar que la radioterapia tiene impacto en la supervivencia global, pues no es tan fácil, pero este estudio lo mostró con unos números interesantes para la patología. Aquí tenemos un estudio también un poco más reciente, del 2019, ya en radioterapia neoadyuvante comparado con cirugía sola, y pues también muestra que la radioterapia neoadyuvante puede tener un impacto en la recurrencia local, y eventualmente estas curvas al inicio se abren de forma interesante, pero al final pues vuelven a juntarse. Pero definitivamente, si queremos hablar de radioterapia neoadyuvante en sarcomas retroperitoneales, nos tenemos que remitir al estudio STRAS, que es el único estudio lateralizado que hay de radioterapia neoadyuvante en sarcomas retroperitoneales. Fue presentado por la doctora Sylvie Bombalot en ASCO del 2019. Era un estudio que estábamos esperando con bastante ansias los cirujanos, sobre todo pues los del instituto, que somos que manejamos mucho esto y tenemos además radioterapia intraoperatoria y creemos en esto, y el estudio fue un poquito decepcionante, porque ese es el diseño del estudio. El endpoint primario era la recurrencia libre, el tiempo libre, la supervivencia libre de enfermedad abdominal, y a mí me parece que leyendo la definición de recurrencia abdominal, ahí donde puede haber algo que los pudo haber llevado a que no hubiera diferencias, porque me parece que son muy rígidos estos criterios. Pero bueno, el endpoint principal no hubo diferencias. Vemos cómo la radioterapia neoadyuvante en la corte general no tuvo diferencias en la recurrencia abdominal. La preoperatoria fue de 60% a 3 años cuando se le daba radioterapia neoadyuvante versus cirugía sola del 58.7%. Como todo, pues cuando uno está esperando algo que cree que funciona y no funciona, entonces pues busca los subgrupos, y en los subgrupos hace un análisis de sensibilidad, y como que ahí buscaron en los liposarcomas, y en el subgrupo de los liposarcomas parece que sí tenemos una ayuda importante de la radioterapia neoadyuvante, con una tasa de control a 3 años del 71% versus 60.4%. Supervivencia global, no hay ninguna diferencia, 84% para los dos grupos. Las conclusiones, pues es importante la primera conclusión, y es que por el trabajo colaborativo del Grupo Transatlántico de Sarcomas se pudo hacer este estudio. Son estudios muy difíciles de reclutar los pacientes, de encontrarlos. No se encontró morbilidad adicional asociada con la radioterapia preoperatoria. Otra excusa que sacan los cirujanos es que cuando uno irradia a los pacientes es más difícil operarlos. No es cierto, no es cierto. Se operan igual de fácil, entre comillas. Uno encuentra adherencias, uno no va a encontrar más pegado el tumor, incluso a veces la radioterapia suelta el tumor. Y pues no impactó en la supervivencia global, y pues estaría, digamos, indicado en los pacientes con liposarcoma retroperitoneal, pero pues definitivamente también falta más seguimiento de este estudio. Para que se despierten un poquito, en la junta multidisciplinaria decidimos pues que íbamos a darle radioterapia neoadyuvante al paciente, luego una cirugía multivisceral con radioterapia intraoperatoria. Entonces aquí ven el vaso del paciente, el tumor, el colon, el meso del colon,
En alguna parte de esta masa está el riñón y también por ahí estaba la cola del páncreas. La cirugía tiene que ser casi que una exanteración, una resección compartimental de la parte derecha o izquierda donde está el tumor, con disección también de la fascia del psoas y del cuadrado lumbar. Le dimos una radioterapia intraoperatoria con 2 campos, con 2 colimadores. Esto es un poco difícil para los físicos porque se quiebran allá las pestañas porque pueden quedar puntos calientes que nos aumentan la morbilidad, sobre todo la neuropatía periférica. Y pues el paciente salió bien de cirugía. Es importante recalcar que la mejor oportunidad de curación de los sarcomas retroperitoneales es en la primera cirugía, cuando podemos hacer resecciones en bloque, multiviscerales, la que necesita el paciente. El comportamiento biológico, respuesta al tratamiento y los desenlaces clínicos varían dependiendo del subtipo histológico y el plan de manejo incluyendo la resección debe ser desarrollada con base en el subtipo histológico. Como les digo, la resección completa del tumor es la piedra angular, se deben tener márgenes macroscópicamente libres, realizar una resección en bloque con los órganos adyacentes, así no estén francamente invadidos. Han salido diferentes clasificaciones de cómo clasificar, perdón la redundancia, el compromiso o el contacto de los pacientes de los órganos al sarcoma retroperitoneal. Estos son los ejemplos que dan en ellos en el consenso: un liposarcoma muy grande que tiene todo el meso del colon comprometido. Uno ve cómo a veces los cirujanos, para salvar un pedazo de colon, entonces despegan este meso de la masa y tratan de liberarlo de la masa dejando el colon, y pues eso no tiene ningún sentido. Así es como se hay que dejar la cava, la ilíaca, la vena, la ilíaca común, la hipogástrica. Este paciente le quitaron el psoas y debe salir en bloque la masa. Otros ejemplos, aquí se ve cómo está el riñón dentro de la masa. Muchas veces los patólogos nos dicen riñón no comprometido, no invadido, pero pues usted cómo le va a sacar este riñón al paciente de la masa, se lo tiene que sacar, no hay otra forma. Si usted trata de liberar ese riñón va a dejar tumor por todo lado. Tenemos que hacer a veces resecciones o incisiones diferentes porque los volúmenes de los tumores no nos dan para sacarlos por una laparotomía sifopúbica, y realmente lo que les decía, esto tiene que ser una resección compartimental de la parte del lado donde esté, con la resección, la cava totalmente esquelotinizada, la aorta, las ilíacas, la fascia del psoas, el cuadrado lumbar, sin riñón, sin nada por acá, sin el colon. Entonces, en el sarcoma retroperitoneales primarios, la decisión de preservar órganos debe ser individualizada y se basa en la experiencia y el conocimiento a profundidad de la biología tumoral y el estado general del paciente. El equipo quirúrgico debe tener experiencia en todos los aspectos de la cirugía y en varias ocasiones un cirujano no es suficiente. Hemos tenido pacientes en el instituto donde necesito que me ayude tórax porque me tengo que llevar la mitad del diafragma, y que me ayude vascular porque tengo que quitar las ilíacas y hay que reconstruirlas. Entonces muchas veces hay que pedir ayuda a otros equipos quirúrgicos. Más ejemplos de grandes masas retroperitoneales. Este paciente en especial tenía un compromiso de la cuarta porción del duodeno que fue bastante difícil de reconstruir porque esto es una anastomosis de alto riesgo a la cuarta porción del duodeno. El paciente pues le fue bien. Este es un caso de un condrosarcoma que le habían los ortopedistas hecho una hemipelvectomía interna 3A, 3B, recae en la pelvis con compromiso de los órganos de la pelvis. No había otra, ya tenía, como ustedes se dan cuenta, nefrostomías, y le planteamos al paciente una hemipelvectomía clásica con una exanteración pélvica total. Era un hombre joven de 45 años con 2 hijos pequeños, taxista. Me dijo: doctor, si usted me da tiempo con mis hijos, hágalo. Lo hicimos, una cirugía obviamente muy mutilante. Esto es el abordaje pues, del periné, del flap de cobertura, y aquí está ya el miembro inferior con todos los órganos pélvicos incluidos. Es una resección en bloque oncológica en una patología que ustedes saben mejor que yo que no responde a la radioterapia, que no responde a la quimioterapia,
y el paciente se reconstruye con una malla para que no tenga una hernia. Este es el resultado final después de la cirugía, y esto es 15 días después de la cirugía, ya en consulta externa, cuando el paciente llega. El paciente reacomoda su taxi para solo manejarlo con la mano, estaba perfecto. Al año todo el mundo decía pues que iba a recaer rápidamente, pero el paciente no recaía. Los urólogos decían que no le hacían una reconstrucción para hacerle un breaker porque iba a recaer. Entonces pues nada, el paciente después empezó a preguntar por una prótesis peneana, se la iban a poner. 2 años libre de enfermedad, y por la demora, digamos, de los urólogos, porque decía que iba a recaer y que eso estaba muy difícil meterse ese abdomen, el paciente no le hacen su bolsa, su neovejiga, y el paciente se muere 2 años después libre de enfermedad por una pielonefritis, por sus nefrostomías. Pero el paciente pues pudo vivir vivir 2 años libre de enfermedad manejando su taxi y con sus hijos. Algunos critican la resección multivisceral supuestamente por no tener impacto en el control local o la supervivencia global y por ser más mórbida. Eso puede ser cierto si usted no es experto en sarcomas, y hay muchos estudios que dicen que las resecciones multiviscerales sí tienen impacto en el pronóstico de los pacientes. Probablemente Alessandro Gronchi es una de las personas, es cirujano de tejidos blandos, de sarcomas, en el Instituto de Tumores de Milán, y en mi concepto es una de las autoridades mundiales en sarcomas. Y este es un artículo ya pues un poco viejo, del año 2009, donde él compara cómo se operaban los sarcomas en su instituto antes y cómo los están operando ahora. Antes era resección de lo más poquito, de la masa y no más. Él plantea la resección multivisceral como una opción, y ven cómo la incidencia acumulada de recaída en los pacientes que se les hacía resecciones más sencillas era más alta que los que se llevaban a resecciones multiviscerales, y esto también se ve o se vio en los pacientes dependiendo del grado tumoral, si era grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces ellos dicen que definitivamente las resecciones multiviscerales sí tienen impacto en la recurrencia local. Y esto es una de las cosas que yo les digo a los fellows del instituto, es que los sarcomas retroperitoneales de bajo grado no matan a los pacientes. Los que matan a los pacientes de los sarcomas retroperitoneales de bajo grado somos nosotros, los cirujanos, en la cuarta, en la quinta recaída, porque entonces ya la quinta recaída o la cuarta recaída es muy jodida de operar, y se nos fistulizan, y se nos abre la cava, y se nos abre la aorta, y bueno, empieza ya, esto es más terrible. Entonces, la primera cirugía debe ser la mejor. Esta es otra serie de un grupo diferente, de la doctora Bombalot, que es el grupo francés, donde ellos hacen el mismo ejercicio en su instituto y se dan cuenta que las resecciones compartimentales tienen una incidencia acumulada mucho menor que las resecciones más sencillas. Entonces, las resecciones multiviscerales, aunque en sarcomas no hay verdades absolutas, y no creo que las vaya a haber nunca, porque la evidencia es muy difícil de volverla robusta, las resecciones multiviscerales yo sí creo que son parte fundamental del tratamiento de los sarcomas. Los sarcomas, los liposarcomas, intraoperatoriamente, sobre todo los bien diferenciados, es muy difícil saber qué grasa es buena y qué es mala. Claro, hay una gran masa, pero al lado de la masa también hay grasa que uno no sabe si esto es bueno o malo. Entonces, uno debe tratar de hacer un vaciamiento realmente de todo. Les conté que había discutido esto con uno de los cirujanos de esta clínica, en una de las cuales trabajo, y 5 días después me llega esta señora remitida por el oncólogo clínico de esta clínica. Esta señora fue diagnosticada con este liposarcoma. Vemos que es un liposarcoma retroperitoneal pegado aquí al psoas, que está por detrás en esta parte del riñón. Esto claramente hay que hacerle nefrectomía. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué si no está invadido? Pero es que eso va a quedar lleno de tumor, que estaba muy cerca aquí al hígado, y que claramente esta es la parte que uno no sabe bien si esto es liposarcoma que está envolviendo el colon o no.
pero si ustedes se van a este lado, ustedes se van a dar cuenta que en esta parte de mi abdomen izquierdo no hay tanta grasa como acá y que aquí esta grasa cambia un poco. Esto es parte del liposarcoma. Lo opera cirugía general en junio del 2019 y a mí me llega en recaída con un TAC de enero del 2020, pues esto no es una recaída sino una persistencia tumoral, donde aquí hay unos clips, donde hay una recaída en el lecho hepático, donde vemos que el riñón ya se lo comió el sarcoma y donde aquí vemos que aquí también el colon está claramente comprometido. Esta paciente de entrada había que hacerle una nefrectomía, una hemicolectomía derecha sin lugar a dudas y bueno, eso es la vida real. Entonces vemos este caso, si ustedes ven esta parte de la grasa, esto es un caso que operé yo. Aquí sí nos quedaba mucha duda si este riñón, esto era parte del sarcoma o no, o había gerota normal. Esta es la patología, la pieza quirúrgica con el sarcoma, con el colon, la parte posterior. Y aquí en ella era un liposarcoma bien diferenciado, no tenía áreas, decidimos solo quitarle la gerota, pero dejar totalmente esqueletonizado ese riñón, ese ureter. A veces los ureteres nos ponen un poquito de problema porque se nos pueden estenosar porque la circulación de los ureteres es totalmente colateral y nos toca dejarlos muy pelados. Cava ilíacos. Entonces, la otra, lo que dicen, no, es que eso es muy mórbido, no, pues no, imagínense que tampoco. La morbilidad de las resecciones multiviscerales no es mayor que la de las resecciones más sencillas. Y volviendo al caso, y esta ya es lo que más les interesa a ustedes de la charla, es si le ofrecerían adyuvancia sistémica a este paciente con un liposarcoma bien diferenciado con algunas áreas de desdiferenciación. Y aquí, pues, vamos a virar. Hace poco en el servicio, con el servicio de oncología clínica, hicimos una revisión en la cual el doctor Lazo, que es uno de los fellows de oncología clínica del instituto, hizo una revisión sobre la adyuvancia, que es en la cual me voy a basar principalmente para mostrarles lo que hay en adyuvancia, que no es mucho. Está este metaanálisis de Lancet, es un metaanálisis del 97, 1568 pacientes incluidos de sarcomas resecables. Aquí hay sarcomas de tronco, de extremidades, retroperitoneales, se asignaron al azar a los pacientes después de cirugía, resección a no recibir quimioterapia adyuvante que tuviera doxorubicina. Para recalcar, solo menos del 5% recibieron ifosfamida y estos son los esquemas que se utilizaron adyuvantes. Muchos solo se les dio la doxorubicina, otros tenían otros agentes como ciclofosfamida, metrotexate o vincristina principalmente. La tabla 1, donde muestra que la mayoría de los pacientes eran tumores de alto grado, el 67%, 28% no clasificables y se incluyeron algunos de bajo grado. Esto es el forest plot del efecto en la recaída local. Tuvo, según este metaanálisis, efecto, la quimioterapia fue mejor para disminuir la recaída local. Al parecer también enfermedad a distancia. Todo el tipo de recaídas también hubo una mejoría, pero el metaanálisis no alcanzó a mostrar que hubiera impacto en la supervivencia global. Como ustedes ven, pues atraviesa la unidad. Este es el estudio italiano del 2001 de Frustracci. Es un estudio con 104 pacientes, con estratificación de los pacientes, el 46% tenía sarcoma sinovial o liposarcoma. Se alaterizaron a ninguna terapia versus quimioterapia basado en epirubicina e ifosfamida. Este estudio hay que tener en cuenta que el reclutamiento terminó prematuramente a los 2 años porque hacen un análisis interino y encontraron una diferencia significativa antes de llegar a la N deseada en la incidencia acumulada de metástasis a distancia, 45 versus 28, entonces decidieron cerrar el estudio. Pues uno ya ahí pues supone que el estudio fue positivo. Y encontraron una diferencia en la supervivencia global a 4 años de 69 versus 50% a favor de la quimioterapia. Este es otro estudio italiano, es el estudio de Petrioli del 2002, también un ensayo clínico controlado con un poco menos de pacientes, 88 pacientes, de epirubicina sola versus epirubicina más ifosfamida con o sin radioterapia. Esta es la tabla 1 de los pacientes y estos son los grupos, aquí comparaban epirubicina sola versus control versus epirubicina más ifosfamida versus control. Y pues en porcentaje de supervivencia libre de enfermedad encontramos que las curvas se separan.
no tanto ya para la supervivencia global de los pacientes. Y la conclusión es que el grupo total, pues una diferencia en la supervivencia a 5 años del 72% versus 47%, y pues fue más, digamos, más activo el régimen de adyuvancia combinada con epirubicina más ifosfosfamida, 84 versus 57, que la epirubicina sola. Sale el segundo metaanálisis grande que hay sobre adyuvancia en el 2008, publicado en Cáncer, 18 ensayos con 1957 pacientes, y en este hicieron la mayoría de los ensayos esto era solo doxorubicina, esta era doxo-ifo, el tipo 2, y este es el análisis combinado de los dos grupos. Aquí encontramos para la recurrencia local, que no, hay una leve significancia cuando se combinan los dos grupos, no para ifo-doxo, y tampoco alcanza a tocar la unidad cuando será solo doxo. Para recurrencia a distancia es significativo en los tres grupos, solo con doxo, ifo-doxo o combinado. Para la recurrencia global, tanto local como a distancia, también los tres grupos mostraron significancia estadística, y para la supervivencia global también. Aquí vemos cómo el régimen, al parecer más activo en adyuvancia, puede ser doxo-ifo, con una reducción del riesgo absoluto de recurrencia local del 5%, disminución del riesgo absoluto para recurrencia a distancia del 10%, global del 2% y 11% de disminución del riesgo absoluto en adyuvancia. Esto es lo mismo que les acabo de decir, pero escrito. Y está este estudio clínico controlado de LIDOR-TC, que es uno de los más nuevos que hay, que es el Lancet 2012, donde son 351 pacientes aleatorizados, completamente resecados, a recibir observación versus doxo-ifo. El 67% eran tumores de extremidades, 60% de alto riesgo y 40% eran mayores de 10 centímetros. Aquí vemos la forma en que se realizó el estudio. La mayoría, como les decía, eran de extremidades. Y estas son las curvas. Y este estudio pues realmente fue negativo. La curva A muestra la supervivencia global, no hay ninguna diferencia en este estudio. La curva B muestra la supervivencia libre de recaída, tampoco hay diferencia. La curva C, que es esta, muestra la incidencia de esto es recaída local, y pues al parecer tampoco hay diferencia, y aquí es la incidencia acumulada de metástasis a distancia y tampoco se encuentra diferencia. Aquí vemos para supervivencia global pues que la quimioterapia no alcanzó a encontrar diferencias. Dentro del mismo estudio ellos tratan de hacer un metaanálisis incluyendo su estudio con los demás estudios aleatorizados que se habían sido publicados antes del metaanálisis del 2006, perdón, del 97, y encuentran que con esta herramienta metaanalítica encuentran algo de diferencia en la supervivencia global a favor de la adyuvancia con quimioterapia. Esta paciente en el instituto, los oncólogos decidieron darle doxo-ifo y actualmente tiene 53 años y está libre de enfermedad local o a distancia. No me puedo ir sin decir que tenemos un estudio de 101 casos de tumores retroperitoneales, de los cuales 80 pacientes eran sarcomas, primarios manejados en el instituto por primera vez 60%, recurrentes 23%, remitidos por irresecabilidad 15%. Nuevamente nuestro principal problema es el liposarcoma seguido del leiomiosarcoma, 65% eran de alto grado, y los volúmenes pues 10 centímetros para nosotros es pues una cosa realmente pequeña, 86% eran mayores de 10 centímetros, pero generalmente pues son esos tumores gigantes que les muestro. De los pacientes que pudimos resecar, de los pacientes remitidos por irresecabilidad, pudimos hacer la resección completa en aproximadamente el 70% de los casos. Eso muestra que si uno opera más esto, pues tiene más posibilidades de poderlo resecar. Aquí viene la PELA es supervivencia global a 5 años del 41%, supervivencia libre de recaída
a 5 años del 5.8% y no es realmente, pues obviamente no es buena. Esto es una serie antigua del 2000 al 2010. Estamos actualizando esto con data del 2011 al 2020, donde al igual que en el Instituto de Tumores hemos empezado a tener una política mucho más agresiva con las regiones multiviscerales y la vamos a comparar con esta serie para mirar si ha mejorado esa supervivencia libre de recaída local, y esperemos pues que en el estudio que estamos haciendo lo podamos hacer. Las limitaciones, pues que es retrospectivo, pérdidas en el seguimiento, datos subjetivos como el sangrado y el estado de la resección, y ha habido cambios en el manejo en los últimos 11 años. Pero pues es una patología de pobre pronóstico oncológico, resultados similares a algunos estándares mundiales, y priorizar la remisión a niveles a centros de referencia. Definitivamente pues la charla creo que les dejo más incertidumbres que respuestas, y esto insisto mucho en lo del grupo transatlántico porque ellos han hecho un grupo que principalmente era Europa, Estados Unidos, Canadá. Ya hay instituciones en la América Latina y en Australia, y esto ha podido hacer varias cosas. Primero, el grupo y el registro de sarcomas prospectivos. Segundo, el STRAS, que fue el estudio de radioterapia neoadyuvante. Ya está en recolección el STRAS-2, que es un estudio de neoadyuvancia con quimioterapia, y está la nueva base de datos que incluye a Latinoamérica y Australia, y todo esto ha sido posible porque se han puesto de acuerdo los centros que tienen alto volumen para poder sacar estos datos. Nosotros en el instituto estamos en mora de tratar de ingresar a este grupo. El problema de nosotros es que, como todos lo saben, pues no tenemos datos prospectivos, todo lo nuestro retrospectivo, y ellos le piden a uno tener una base de datos prospectiva organizada. El trabajo en equipo importantísimo, y pues los invito a que cada uno en su región trate de hacer un centro donde sean unos cirujanos los que operen esto. No todos tienen que ir a Bogotá, pero sí en Medellín, entonces que los cirujanos que operen eso sean 3 o 4, en Cali igual, en todos los sitios tratar de que los cirujanos que operen los sarcomas retroperitoneales cada vez tengan más experiencia. Yo, como les decía, me autorremito de la Clínica Colombia y incluso los de medicina prepagada me los llevo al instituto con el pretexto de hacerles radioterapia intraoperatoria para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Muchas gracias.